Las redes sociales se han convertido en una fuente de ingresos para muchos creadores de contenido hoy en día. El medio digital ha avanzado tanto en los últimos años que incluso muchas personas de los medios tradicionales han migrado a estas plataformas por la capacidad de alcance que pueden llegar a tener. Sin embargo, es importante mencionar que crear una audiencia y lucrar con contenido digital no es tarea fácil. A algunos les toma años tener una base considerable de seguidores, a otros un poco menos. Por ello, es importante informarnos en cómo funcionan estas dinámicas de creación de contenido digital y cómo hacer que lo que amamos nos puede traer más satisfacciones de lo que podemos imaginar. El invitado del capítulo de este mes es Raúl Muñoz, quien es un emprendedor, podcaster, productor y creativo digital enfocado en emprendimiento y negocios, con más de 5 años de experiencia. Actualmente es CEO y founder de NMedia, la cual es una empresa productora de medios y radiodifusión. Uno de sus enfoques principales actualmente es el podcast. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Outside. Mi nombre es Laila Montes y es para mí un placer recibirlos aquí en nuestro episodio número 9, en el que entrevistamos a nuestro invitado Raúl Muñoz, quien viene a hablarnos del tema cómo monetizar tu creatividad en la era digital. Nos compartirá las estrategias, así como elementos primordiales al crear contenido y monetizar teniendo una audiencia. Sin más que decir, comencemos. Hola Raúl, bienvenido a nuestro programa Outside. Muchas gracias por aceptar la invitación y compartirnos tu experiencia. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Cuál es tu definición de valor en este tipo de contenidos y cómo podemos hacer para que nuestro material pueda obtenerlo? Cuando hablamos de valor, y sobre todo que hoy en día se ha popularizado un poquito más este tema de cómo crear contenido de valor y qué significa contenido de valor, la verdad es que es muy subjetivo, ¿no? Lo que para mí como creador puede ser valor, para otra persona o inclusive para la audiencia puede no tanto ser valor. Inclusive entre creadores hay una disparidad y todavía no nos hemos puesto de acuerdo de qué sí es valor y qué no es valor, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo abordar mejor la pregunta? Y es que, y vas desde la parte, pues, de la persona, ¿no? Al final del día, todos, por ya ser una persona, por ser únicos, por ser originales, nosotros ya tenemos un valor. Que el contenido lo plasmemos, pues no hay mejor manera de dar valor que siendo nosotros autónomos y propios, ¿no? Al final del día, si nosotros nos respetamos y ofrecemos algo que nosotros verdaderamente creemos, es decir, no estamos inventando, no estamos hablando desde de nuestra propia experiencia quizá, creo que esa es la mejor manera de generar valor, porque se va a ver de una manera muy única, muy transparente y que la audiencia lo nota, ¿no? Hoy en día, inclusive en llamadas telefónicas, tú puedes saber si la persona está sonriendo, si se está atendiendo amablemente, o si está enojado, si está desesperado, si tiene alguna situación personal por la que esté pasando, ¿no? Desde ese simple hecho, ¿no? Ahora todos salen en cámara, pues se nota si está siendo un poco, hipócrita a la hora que estás dando una recomendación, tips, o que estás haciendo una conversación, o se ve también como de una forma muy natural, pues tú estás aportando y estás dando quizá algo que realmente tú crees y que tú confías, ¿no? Entonces, para mí, y con esto igual y puedo hacer una recapitulación un poco de esto, es que ahora sí que los contenidos de valor son aquellos contenidos que tú también estarías dispuesto a consumir y que sabes que también la audiencia está dispuesto a confiar en ese contenido que tú le estás dando, ¿no? Hay muchas maneras, evidente, de manera marketing para poder robustecer la oferta y que esto sí se vea un poco más de valor. Es decir, dar valor no es vender, por ejemplo, ¿no? Muchas veces creemos que el dar valor, el decir cómo está nuestro producto, cuáles son los beneficios que te ofrece, cuáles son los atributos, las características, y creemos que nosotros ya estamos dando un valor por el hecho de que ya estamos ofreciendo un producto o un servicio que sabemos que la gente los necesita, ¿no? Pero no está ahí, ¿no? Donde está el valor es en el hecho de poder educar, de poder informar, de poder inspirar a otra persona y que esa persona pueda tomar una decisión mucho más consciente que sin ese consejo no hubieras tenido, ¿no? Por eso las cuentas de motivación son muy buenas, por eso las cuentas que te dan hacks, que te dan tips, son también muy excelentes, porque ellos no están esperando nada a cambio, ¿no? Ese creador no está esperando algo a cambio de ese contenido que se está creando, más bien él está compartiendo algo que él vivió, que él cree y que de alguna manera sabe que otras personas quizá lo puedan necesitar. Muy interesante lo que nos comentas, Raúl. Concuerdo contigo en que el valor del contenido lo otorga el creador mismo en lo que quiere ofrecer. Y para complementar un poco más la pregunta anterior,
¿Cuáles consideras son 3 principales requisitos al momento de crear contenido digital? ¿Crees que existen algunos estándares? Al final del día, una de las partes más importantes para empezar a crear contenido justamente es pensar en la audiencia a la que vamos a hablarle, ¿no? Al final del día, este hecho de pensar que nuestro mensaje es universal y que nuestras ideas pueden estar en cualquier lado, la verdad es que no se cumple. A pesar de vivir en una era globalizada y en una era universal, todavía ninguna idea es 100% universal. Tenemos que todavía hacer un trabajo de tropicalizar las ideas, de regionalizarlas, de poder entender el contexto en el momento en que se está la situación. Y de esa manera es la primera manera que pudiéramos tener un contenido que pueda ser generado con este valor que estamos buscando, ¿no? Entonces, pensar en la audiencia, a quién le vamos a hablar. Entre más específica sea la audiencia, va a ser mucho más fácil para ti tener claridad en el mensaje que vas a querer dar. Entonces, nuevamente, entre más claro tú tengas a quién le vas a estar hablando, va a ser mucho más sencillo que tú sepas cuál es el mensaje que tienes que salir, ¿no? Es decir, si a ti te interesa el tema de la industria gastronómica, ese es un macro tema, y después de la industria gastronómica te puedes ir a sus derivados de que, oye, me voy a especializar en la comida italiana, en la comida japonesa, y luego de ahí todavía te pudieras hiper especializar, decir, de la comida italiana me voy a especializar nada más en pastas, nada más, no voy a hablar de lo demás, solamente voy a hablar de pastas. Entonces, evidentemente, el hecho de que hagas una hiper especialización es que la primera audiencia que va a llegar va a ser justamente la fiel y la que vas a poder como mantener enganchada constantemente, ¿no? Después, esos mismos que ya te están escuchando, que ya están consumiendo parte de tu contenido, se van a convertir al final del día en tus embajadores, porque ellos van a recomendar tu cuenta y le van a decir a tus amigos, oye, a mí me gusta mucho este tema, creo que te puede interesar. Entonces ellos quizá van a ser los primeros embajadores y que vayan a sacar a la luz y a la voz de esta parte. Entonces, por eso siempre nos tenemos que ir de lo particular hasta lo general, ¿no? Porque de esa manera vamos creando una base muy sólida de seguidores, una base muy sólida de audiencia, y que eventualmente ellos se pueden tornar en los primeros clientes o en los primeros consumidores a la hora que queramos monetizar un contenido, ¿no? Eso entonces es primer lado, pensar en la audiencia. Segundo, es establecer las líneas de contenido que vas a querer crear. Evidentemente hay quienes dominan muy bien la cámara y que sin pena, sin ponerse nerviosos, pueden dominar muy bien el hecho de la cámara, ponérsela enfrente y empezar a hablar. Hay otros que no lo dominan tan bien, entonces pueden hacer un formato de audio donde a lo mejor no sea con video, y hay otros que quizá ni siquiera la parte de comunicación de audio o video se les facilita. Entonces nos podemos ir a algo escrito, que también, digo, para escribir se necesitan ciertas habilidades, o bien nos vamos a algo quizá todavía mucho más sencillo, que son imágenes o que son estos textos o frases que podamos empezar a compartir, ¿no? Entonces, una vez que nosotros establezcamos este patrón por el cual se nos facilita crear el contenido, la verdad es que es mucho más sencillo porque ya vamos a saber qué cosas tenemos que hacer para que la audiencia pueda llegar. Y por último, en como 3 cosas, digo, son definitivamente hay más cosas que se tienen que hacer, pero bueno, pensando en un corto journey, un corto viaje, qué cosas podemos hacer. El último sería, ahora sí, publicar y ahora sí promocionar, ¿no? Al final del día, cuando nosotros creamos un contenido de cualquier formato que sea, pues digo, es muy fácil tenerlo y que esté ya disponible para que cualquier persona lo vea, ¿no? Lo que es difícil es que las personas lleguen a ese contenido. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de promoción para que ese contenido pues realmente sea consumido. Digo, si estás produciendo contenido, si estás creando contenido, que ese contenido no se está consumiendo, entonces pues digo, estás creando nada más para ti, ¿no? Al final del día, como un diario personal, como un ejercicio de introspección, que también está muy bien, porque de hecho muchos de los creadores de contenido que hoy existen, o de la nueva ola de creadores de contenido que hoy existen, justamente empezaron así, empezaron como, oye, pues digo, la verdad me queda tiempo, a lo mejor mi actividad principal o fuente de ingreso ya no pude hacerla, entonces empecé a crear contenido para mí y para yo compartir lo que tenía y que eso pueda funcionar como una especie de catarsis. Y de hecho hay sin fin de creadores de contenido que así iniciaron y que hoy en día, como lo hicieron muy genuinamente, el hecho de cómo empezaron a crear contenido, entonces la verdad es que la gente empezó a conectar muy bien con ellos y hoy en día ya hay unos que han despegado brutalmente y que son esas experiencias que quedan para ahí, para la posteridad al final del día.
Por supuesto, tienes mucha razón. Existen varios casos de creadores que son un buen ejemplo del contenido genuino y la audiencia con la que comenzaron, y de que cuando comprendes las bases y comienzas a experimentar es posible atraer a mucho más público. Pero una vez que ya concretas una audiencia, ¿cuáles son los primeros pasos para comenzar a monetizar el contenido? Un concepto muy interesante y que decía de un libro que le recomiendo, que es de Tim Ferriss, donde habla de que solamente necesitamos 1000 fans, pero 1000 fans verdaderos, para poder vivir de la creación de contenido o de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué comprende esto, no? Porque al final del día, lo que decíamos, si nos vamos o le hablamos a las masas, pues quizá difícilmente las masas vayan a confiar en ti, porque pues a lo mejor no van a saber en toda esta dispersión y en toda esta variedad y en todo este generalismo que tú transmites, pues a la hora que tú les vendas algo, quizá no van a conectar tanto contigo, ¿no? Pero en cambio, si tienes un nicho muy específico, muy único, donde hay pocas personas que están hablando sobre ese tema, quizá la audiencia es más fiel y definitivamente cuando tú des algún taller o alguna sesión, van a confiar en ti, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que el creación de contenido te da autoridad, te da lealtad y te da posicionamiento. Entonces, el hecho de que tú estés compartiendo contenido de conocimientos que tú sabes, te empieza a posicionar y te empieza a crear una lealtad con la audiencia y empiezas a recibir comentarios de, oye, esto me ayudó, esto me sirve, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es eso, ¿no? Crear una base muy sólida de audiencia para que realmente empiecen a confiar en ti, ¿no? Y ojo, tampoco es como que nos tengamos que esperar a tener estos 1000 fans o tener cuentas de redes sociales de 1 millón de seguidores. La verdad es que no, hay cuentas que son de pocos seguidores o de cientos de seguidores o miles de seguidores y que ya tienen una estrategia de contenido de monetización porque la vinieron construyendo desde el día cero, ¿no? Esa es otra parte, si nos regresábamos a la pregunta anterior de qué factores sería para crear contenido, es que lo veas como un proyecto, como un emprendimiento, ¿no? El hecho que cuando tú lo ves como un emprendimiento, le empiezas a poner modelo de negocio, le empiezas a ver qué maneras puedes tener tus flujos de ingreso, cuáles van a ser tus gastos, porque también todos piensan que crear contenido es de manera gratuita, y sí, crear contenido, si tú lo haces solo, es gratis, ¿no? Porque al final del día a ti mismo te pagas y a ti mismo son los ingresos que tú obtienes, ¿no? Pero cuando esto empieza a crecer, difícilmente vas a poder crear contenido, publicarlo, promoverlo y aparte estar haciendo otro tipo de cosas como participar en foros, en eventos o en charlas, ¿no? Entonces, eventualmente requieres un equipo de trabajo que pueda hacerlo sustentable, ¿no? Y para hacerlo sustentable, no hay cómo empieces a crear estas bases sólidas, ¿no? Entonces, por eso, al ponerle un modelo de negocio, ver de qué manera puedes monetizar, que hay muchas maneras hoy en día de monetizar. Cada día las plataformas también se están abriendo más a poder permitir que los creadores puedan monetizar su contenido. La que todos conocemos es vía paga directamente de la plataforma por medio de los anuncios que ellos mismos insertan, pero creo que es la que más se queda como muy generalista, ¿no? Al final del día muchos pueden acceder a ella, pero no es tan redituable en larga escala, ¿no? A menos que seas de este porcentaje muy privilegiado, donde sus contenidos, cualquier tipo de contenido que publiquen, cualquier tipo de contenido que se les está pagando por el uso de él, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza como a hacer interesante la cosa, ¿no? Entonces, pues sí, digo, al final del día, una vez que tengas esta parte de la fidelidad de una audiencia, que conozcas las vías de cómo puedes monetizar, que puede ser desde un libro, puede ser desde un taller, un seminario, cosas muy sencillas que tú puedes hacer, hasta cosas todavía mucho más robustas como crear un producto, crear un servicio y que tu misma audiencia pueda comprarte, pueda consumirte de ello, ¿no? No hay mejor persona que te pueda decir cuál es el camino siguiente para el creador de contenido que la misma audiencia. Siempre tenemos que estar abiertos a escuchar a la audiencia, porque ellos son los mismos que nos dan las cosas que ellos necesitan, ¿no? El hecho de que te estén preguntando, si tú compartes temas de finanzas, que te estén preguntando, oye, ¿cómo invertir acá? O ¿cómo invertir acá? Pues dices, oye, ya hay 20 personas que me están preguntando lo mismo, ¿por qué no desarrollo un mini taller, una sesión, un workshop, donde les explique pues, a esos 20 cómo invertir, ¿no? Y ya empiezas a hacer una escalera de valor, que se le conoce como en el tema de creación de contenido, donde en esta escalera de valor generamos los productos
más económicos o freemiums, que son totalmente gratuitos. Y después vamos aumentando en esa escalera de valor, donde a lo mejor el primer taller que lanzamos quizá ya cuesta 200, 300 pesos. Y luego de ahí el siguiente escalón es a lo mejor una sesión de mentoría que a lo mejor cuesta ya 700, 800. Después de ahí ya es un taller intensivo de 3 días que cuesta ya 1000, 1500 pesos. Y de ahí nos vamos hasta que ya sea un producto, un servicio que tú ya le ofrezcas una consultoría a la empresa o a un grupo de personas. Entonces por ahí puede estar esa diferenciación de esa escalera de valor, construirla, que sea muy sólida. Es decir, no puedes subir el escalón en esa escalera sin haber tenido o sin construir el primer piso muy, muy sólido, ¿no? Porque el momento donde brincas al siguiente escalón, si descuidas lo que ya tenías abajo en esa escalera, entonces se empieza a tambalear, ¿no? Veámoslo como un edificio, ¿no? Veamos esta cimentación que tiene que estar lo suficientemente fuerte y robusta para ahora sí poder hacer esta edificación. Excelentes respuestas, Raúl. Muchas gracias por lo que nos comentas. En un momento regresamos contigo, pues es tiempo de ir a nuestra sección La Galería, en el que ustedes podrán participar enviándonos su arte, fotografías, ilustraciones, videos, pinturas, artes plásticas, cualquier cosa. Si quieren saber cómo podrán hacerlo, recuerden que al final de la sección podrán encontrar la información de contacto. Retomando la entrevista y lo que nos comentas acerca de escuchar a la audiencia, cuando los creadores deciden comenzar a monetizar o quizá formalizar su contenido, se vuelve un poco más complejo y quizá también comiencen a perder un poco el rumbo o se confundan entre sus objetivos. Pero desde tu experiencia, ¿cómo consideras que es posible encontrar el balance entre el contenido que quiero crear y lo que demanda el público? Y por ejemplo se viene TikTok y ahora en TikTok todo mundo baila y de repente tú eras creador de contenido en Instagram que hacías contenido más formal y luego la gente ya está demandando y aunque esa demanda no sea directa, ¿no? Porque también recordemos que hay una presión social de los creadores de contenido que quizá no es una demanda directa, pero es una demanda social donde, oye, pues ya todo el mundo está haciendo TikToks y volteas y dices, híjole, bueno, pues creo que debería estar allá, ¿no? Al final del día, algo de lo bueno de los creadores de contenido es que somos nuestro mensaje fácilmente lo podemos dirigir a las diferentes plataformas, porque a diferencia de los que se hacen creadores de contenido de una sola plataforma, pues si ya te catalogan como tuitero, si ya te catalogan como instagramer, a la hora que te mueves, va a ser más difícil el hecho de que te estés moviendo, ¿no? Al hecho, porque ya la plataforma es diferente, las reglas son diferentes y todo lo demás, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay youtubers que han batallado mucho en Instagram, definitivamente. O sea, hay youtubers que sean 100% youtubers y en Instagram tienen sus 50,000 seguidores quizá, pero hay instagramers que tienen más seguidores que los youtubers que ya tienen, no sé, más de millones de seguidores o suscritos en su canal, ¿no? Igual pasa en TikTok, ¿no? Hay personas que aprovecharon la plataforma y tienen millones de seguidores y que a lo mejor te vas a su Instagram, se vas al YouTube y no son tan fuertes. Entonces ahí es donde empieza a ver este tema de, oye, pues bueno, ¿qué contenido puedo crear para la audiencia? ¿Qué contenido creo para mí? Y volvemos al origen, ¿no? Volvemos al propósito. Siempre creo que es importante volver al propósito porque ahí es donde encontramos esta respuesta. El hecho de que tú tengas claro tu propósito te va a definir si el tipo de contenido que estás creando, si la plataforma a la que a lo mejor la demanda se está yendo, sea lo que debas hacer en ese siguiente paso, ¿no? Y recordemos, ¿no? El propósito es lo más interno, lo más, ahora sí, arraigado de nuestro ser, que es lo que nos va dictando un poco hacia dónde tenemos que movernos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si el propósito cumple estas reglas de que quizá tengas que bailar, que quizá tengas que adoptar otro tipo de estilo de contenido, entonces se cumple esta regla y entonces empiezas a hacer ese contenido, ¿no? Lo que sí no estaría bueno es que
no seas, que difiera el propósito de lo que tú realmente quieres hacer, ¿no? Entonces, si lo que tú estás haciendo ahora de crear contenido no está alineado a tu propósito, ahí es entonces donde habría que hacer una revisión nuevamente de ver si lo que estás haciendo realmente cumple lo que ese propósito, ¿no? Una regla para poderles dar quizá esta parte de contenido, una de las reglas que yo pudiera recomendarles es que hagas esta variante de 80-20, ¿no? La regla de Pareto, ¿no? 80% del contenido, hazlo para la audiencia, es decir, ya sabes que a la audiencia qué contenido le gusta, entonces el 80% del contenido hazlo en función de esa audiencia y el 20% del contenido déjalo para ti, para explorar, para innovar, para hacer cosas diferentes, porque si no, si te enfocas, si el 100% del esfuerzo de tu contenido que estás creando es en función de la audiencia, te puede pasar justamente lo que te decías, que te puedes perder en ese mar de contenidos y que puedes perder tu esencia, puedes perderte en el propósito y creer que tu propósito es otro. Entonces, yo les recomendaría basarse en esa regla de Pareto, donde el 80% de contenido lo hagamos en función de la audiencia, que obviamente ese contenido que estamos creando para la audiencia tiene que estar alineado con nuestro propósito, y el 20% del contenido hazlo para ti, para cosas que te gustan, explora, habla de otros temas que a lo mejor nunca habías hablado y ver qué dice la audiencia. Entonces, de esa manera también te vas a divertir, ¿no? Porque algo padre de crear contenido es que te guste crear contenido. Si no te gusta crear contenido, llega un punto donde ya se vuelve un trabajo, y el hecho de que los creadores de contenido, el trabajo sea crear contenido, híjole, ya es donde hay que habría pensarse dos veces, porque pues es prácticamente lo mismo como si estuvieras en un trabajo tradicional. Así es muy importante lo que nos dices sobre esta esencia que hay que mantener, pero al mismo tiempo buscando innovar, aunque también es muy cierto que la audiencia es la que manipula mayormente la efectividad del contenido, y es entonces cuando al creador le toca buscar nuevos caminos. Pero ahora sí, para concluir la entrevista, teniendo en cuenta la cantidad tan diversa de contenidos digitales que existen hoy en día, ¿qué podemos hacer para que nuestro contenido sobresalga y sea distinto al de los demás? Una de las cosas importantes a la hora de caer en ese juego de cómo podemos hacer que nuestro contenido sea diferente y demás, es que empezamos a compararnos, ¿no? Al final del día empezamos a compararnos, ya sea en la misma línea de contenido que estamos creando. O sea, si yo estoy creando contenido de tecnología y me comparo con otros que están creando contenido de tecnología, puede ser un buen parámetro para ver cómo diferenciarte, ¿no? Al final del día, los creadores de contenido siempre tenemos que estar consumiendo contenido, porque si no estás consumiendo contenido, entonces no habrá manera de cómo puedas innovar los contenidos que están viendo. O sea, de hecho, también tenemos que estar leyendo si hay cambios en las plataformas, cuáles son los cambios, qué van a priorizar, qué van a dejar de, qué cosas ya no van a ponerle tanta atención, hacia dónde se está moviendo la industria. Son cosas que tenemos que estar haciendo casi, pues si no te diría que diario, casi tendría que ser una actividad diaria, ¿no? Entonces, hay gente que ya tiene equipo, que les hace todos estos reportes de, oye, esto es lo que viene, esto es lo que hay que hacer, que es el estratega de marca o el estratega de contenido. Pero si no, lo puedes hacer tú mismo, ¿no? Donde empiezas a buscar diarios de las plataformas, noticias relevantes, qué está sucediendo, ver cómo incluso pareciera que pareciera risa, y que quizás estuviera como, a lo mejor, como que me dirías, oye, ¿por qué tendría que estar revisando eso? Pero incluso ver la bolsa de valores. Ver la bolsa de valores para ver, porque estas plataformas de redes sociales cotizan en la bolsa de valores. Entonces, el hecho de que suba, baje una plataforma también tiene ciertos indicios de hacia dónde se está moviendo el mercado, ¿no? Entonces, ese es también, digo, pareciera como, ¿por qué creador de contenido voy a estar analizando la bolsa de valor? Ahora sí que hay que ver todo el contexto para ver hacia dónde la audiencia, dónde los inversionistas también, porque al final del día, un creador de contenido eventualmente llega un punto donde quizá necesita un patrocinador, quizá necesita una colaboración con marca. Entonces también para saber qué industrias son las que están apostando por este medio o por estos creadores, y de esa manera tú te puedas adelantar a eso, ¿no? Y otra de las cosas es ver otras industrias. Definitivamente, si hablamos de la industria de medios, la verdad es que la industria de medios está hipersaturada, porque cada día salen más medios, cada día salen más cosas. Entonces, si ya todo esto está saturado, hay que movernos de industria para ver qué están haciendo otras industrias, cómo están innovando. Que la industria, por ejemplo, la de tecnología es una de las industrias que más innovando ha estado durante esta época digital.
La industria farmacéutica acaba de acelerarse brutalmente también derivado de la situación global pandémica. Se aceleró mucho, ellos siguen innovando. Entonces también tú como creador de contenido puedes decir, oye, ¿qué están haciendo? O sea, ¿por qué siguen invirtiendo en publicidad? ¿Qué tipo de publicidad están poniendo, no? Porque al final del día también están apoyándose y apalancándose de la publicidad de terceros. Entonces, digo, la única manera de mantenerte relevante, y creo que con eso podemos concluir un poco este speech mareador que me acabo de aventar, es que no podemos quedarnos con lo mismo que estamos haciendo, ¿no? Al final del día, sí, sabemos que un contenido nos funciona y ya casi lo tenemos masterizado, el tipo de contenido que nos funciona, pero eso al día de la mañana puede ser irrelevante ese contenido, ¿no? Porque la forma de consumo de hoy en día se ha acelerado mucho a diferencia de antes. Hoy en día ya estamos consumiendo contenido de 15 segundos. Entonces, en 15 segundos tienes que aportar la mayor cantidad de información con el mayor cantidad de propósito e intencionalidad para que pueda funcionar el contenido y pueda quedarse en la persona que lo está viendo. Entonces, hoy en día competimos contra el factor atención. Entonces, en vez de preocuparnos cómo generar contenido y cómo preocuparnos por qué están haciendo los otros, hay que preocuparnos dónde está la atención, porque donde está la atención hay que estar. Y segundo, cómo podemos acaparar parte de la atención, porque difícilmente vamos a poder acaparar el 100% de la atención porque somos muy dispersos los seres humanos y estamos viendo de repente fútbol y de repente estamos viendo juegos en línea y de repente estamos viendo otras cosas de negocio y demás. Entonces, en todo el mar de contenido, cómo tu contenido va a ser lo suficientemente atractivo para yo quedarme mínimo 6 segundos y que esos 6 segundos se tornen ahora sí en consumirte un video de 15 segundos, de 30 segundos, de 1 minuto, de 30 minutos, de 1 hora, hasta contenidos de 2 o 3 horas, que yo he consumido contenidos de 2 o 3 horas, pero porque ya me trajeron desde un contenido muy micro. Y creo que también eso puede ser como esa escalera de cómo crear contenido, que al final del día pareciera que los creadores de contenido crean mucho contenido y la verdad es que si te pones a analizar bien el contenido, son reciclados de cosas que se dijeron antes, de cosas que a lo mejor dijeron en un podcast, de cosas que dijeron en un video de YouTube de 1 hora y que empiezan a defragmentar porque saben que todavía ese contenido es vigente y que va a funcionar. Entonces, la tarea está en eso. Necesitamos mejorar como curadores de contenido, porque si jugamos el juego de creación, hay mucha gente muy creativa que lo vemos en TikTok. Entonces, créeme que si hoy quieres empezar, ponte a curar contenido en lugar de crear contenido. Y pareciera que pudieran ser dos cosas diferentes, ¿no? Al final del día, en el hecho de curar contenido, también tienes que crear contenido, ¿no? Porque al final del día tú vas a curar información, vas a curar contenido que tú ya consumiste y vas a hacer otra manera de entrega, otro formato, otro estilo. Entonces va implícito el hecho que tienes que crear. Pero si te metes al juego de tú crear contenido desde cero, desde algo a priori, desde algo que tú vas a poner en papel, híjole, nunca vas a terminar porque definitivamente los contenidos evolucionan muy rápido y todos los días se están transformando. No se vayan todavía, que es momento de presentarles esta sección llamada Nuestro Experto Recomienda. Hay una regla y son parte de las recomendaciones que de acuerdo a un estudio también mencionan que para que tú puedas vivir, literalmente ya vivir de la creación de contenido como tal, tienen que pasar alrededor de 26 meses. Entonces estamos hablando que son 2 años, 2 meses aproximadamente, que tenemos que estar creando para realmente poder vivir de ello. Y esto tiene que ver con constancia, disciplina y tiene que ver con flexibilidad. Entonces, es un proceso, ¿no? Al final del día muchos creen que el hecho de crear contenido, que un video te pegue por la viralidad que genera TikTok, ya ahora sí, ya vas a ser famoso, ya vas a tener siempre videos que te van a pegar por 1000. La verdad es que no, o sea, te puede pegar un video y luego los siguientes 20 no te pega ninguno, o te pegan medianamente, pero tuviste ese one hit wonder que le llamábamos, por ejemplo, con los artistas, ¿no? En los artistas de la industria musical vemos estos casos, ¿no? Donde hay un grupo que tiene una canción y que casi cuando daba conciertos era la única canción que le pedían porque era la única canción que el público se sabía. Entonces,
qué difícil vaya a ser que, por ejemplo, recordando de los inicios de YouTube, no sé si se acuerdan cuando recién empieza YouTube, Edgar que está en el video, en el tronco, y que le hacen esta broma y que se cae, que fue el primer video para mí al menos, porque se supone que dicen que no, que hay otro video que fue más viral y bla, 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 pero bueno, para mí, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la época de ese video, fue uno de los videos más virales que se hizo para la plataforma YouTube, millones y millones de descargas. Pero ¿qué sucede? Edgar nunca pudo replicar ese éxito que tuvo ese video. Y por ahí sí siguió creando contenido, se puso a estudiar, terminó su carrera, y creo que por ahí hay unos TikToks donde yo he estado viendo que como que siguió un poco este tema de creación de contenido. Creo que ya no se dedica a eso, pero lo siguen invitando todavía como de repente a participar en algunas cosas. Pero entonces es eso, ¿no? Al final del día, la audiencia es también difícil y es canija, ¿no? Al final del día, cuando hoy les gustas, haces algo mal y mañana te cancelan con esta cultura de cancelación, ¿no? Entonces, por eso es importante seguir innovando, seguir probando, buscando nuevas audiencias e inclusive hacer otra cuenta de otras cosas para que tú puedas hablar y generar otro tipo de contenido. No está mal, al final del día, el ser humano es multifacético y en esta diversidad que somos, pues el encasillarnos en una sola cosa, en un solo tema, a veces es cansado. Entonces hay muchos creadores de contenido que pues por eso padecen de este tema de la salud, ya van con psicólogos porque también ya están como que, oye, es que ya no sé si soy el personaje del contenido que estoy creando o si soy yo. Entonces empiezan a jugar con este tema, ¿no? Viene un tema muy fuerte de la salud con los creadores de contenido, donde justamente, ¿no? Lo que hablábamos, se pueden perder en este hecho de lo que la audiencia demanda, donde la audiencia pide, lo que las plataformas te piden, lo que los patrocinadores te piden, lo que las marcas te piden que hagas, y eso altera, ¿no? Altera al ser humano. Entonces, digo, para recapitular un poco las recomendaciones, yo las cerraría en 3. La primera es constancia. No creas que va a ser algo de corto plazo. O sea, si estás para eso, para crear contenido, es para un largo plazo. La segunda es crea pilotos de contenido. No sabes el contenido que vas a publicar mañana si no empiezas a generar contenido hoy, ¿no? Al final del día, créeme que tu contenido de mañana es el contenido que tú eres. No es el contenido que publicaste ayer, no es el contenido que estás creando ahorita mismo, ¿no? El contenido que tú eres es el que vas a publicar mañana. Entonces, no hay manera de mejorar si no empezamos con algo. No vamos a saber, inclusive no vamos a ver qué tipo de contenido le va a gustar a la audiencia o nos va a gustar a nosotros si no generamos contenido, ¿no? Entonces, el momento que tú ya te pones frente a una cámara y dices, ah, caray, me trabo, me equivoco, ¿lo quiero seguir haciendo? Híjole, sí me gusta. Bueno, ¿qué necesito hacer para desarrollar estas habilidades? Oye, ¿sabes qué? No, ahorita prefiero hacer otra cosa con la que me sienta más cómodo. Entonces, pero no habría manera de saber eso si no te ponías enfrente de una cámara y empezabas a hablar. No había manera de saber eso si no te ponías enfrente de un micrófono y que te hicieran una pregunta y que pudieras soltar una respuesta que fuera coherente, que fuera con una contextualización, sin equivocarte, sin muletillas. Te puedo platicar que yo hace 2 años, 3 años que empecé apenas a crear contenido, tenía un buen de muletillas, todo era todo era con muletillas. Hoy en día me notas quizá un poco más fluido, pero porque es una habilidad que he trabajado durante casi 3 años que he estado en este tema de los medios de comunicación, que he estado creando contenido, y tampoco soy un creador de contenido que está subiendo todos los días algo, ¿no? Soy quizá un poco más selectivo porque también al menos mi fuente de ingreso en este momento no depende principalmente del contenido que yo genere, sino de todos los negocios que a raíz de crear contenido me ha traído, ¿no? Entonces esa sería la segunda recomendación. Empieza con lo más mínimo, crea contenido, ya sea escrito, publicado. Hay muchos blogs y mucho plataforma que tú puedes publicar y compártelo, porque al final del día no hay mejor retroalimentación que los críticos que van a ser tus amigos, tus familiares, tu novia, tu pareja, etcétera, ¿no? Y que inclusive ese feedback todavía puede venir sesgado porque no te van a hacer querer sentir mal de, oye, es que no, fíjate que por ahí no. Entonces, compárteselo a más gente para que puedas recibir una retroalimentación fiel y real y que de esa manera tú también puedas saber qué cosas puedes mejorar, ¿no? Y por último, evalúa. No puede haber contenido que tú estés creando si no tiene una evaluación tanto cuantitativa como cualitativa. Ya había
mencionado este tema de pedir retroalimentación, pero entonces hazlo de una manera muy metódica para que tú puedas saber el desempeño de los contenidos que tú estás teniendo. Si no evalúas, si no medimos, digo, como este dicho de que si lo que no se mide no se puede mejorar, entonces si no tenemos las métricas, si no sabemos la audiencia, por ejemplo, este tema de la medición es muy importante porque si nosotros definimos un público y nosotros decimos, no, yo le voy a estar hablando a hombres de 30 años que viven en Monterrey. Y listo, tú definiste ese público, creas tu contenido en función a eso y oh sorpresa, nos vamos a las métricas, las revisamos y vemos que nuestro público son mujeres de 45 años que viven en Ciudad de México. ¿Qué vamos a hacer? Digo, ahí son dos cosas que puedes hacer. Uno, aprovechar el público que ya tienes y darles contenido todavía mucho más específico para ese público que tú ya tienes. O segundo, cambiar y modificar el contenido en función al público que le quieras hablar. Entonces, por eso, si no medimos, no vamos a saber nunca a qué público le vamos a estar hablando. Y con esas recomendaciones creo que sería lo suficiente para poderles dar. Pues muy bien, excelentes recomendaciones, Raúl, perdón, muchas gracias. Me identifico con lo de las muletillas. Todavía batallo un poco cuando hablo, pero pues estoy trabajando en eso, incluso con lo de la creación de contenido me gustaría en un futuro empezar o intentar al menos, porque realmente apenas pues estoy aprendiendo en la facultad. Y pues muchas gracias por responder estas preguntas, también por el tiempo, por conectarte con nosotros y pues esperamos verte muy pronto y que tengas muchísimos éxitos más. Hasta aquí es la entrevista, esperamos que te haya gustado además. No, muchísimas gracias, un saludo para todos, espero que estos tips les hayan servido. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Raúl Muñoz, ahí estoy publicando contenido diario, he estado haciendo un pequeño hábito también de presión creativa y personal, de publicar al menos algo diario, ya sea una fotografía, un video, un reel o otro tipo de contenido, por ese hecho de que los creadores de contenido, nuestra función es crear, entonces el hecho de que no estemos creando, entonces las ideas no las estamos lanzando ahí al aire y no vamos a saber nunca si las estamos validando, ¿no? Y ojo, también otra cosa, el hecho de ponernos, y creo que ahorita mencionabas eso, ¿no? El hecho de ponernos y decir, soy creador de contenido. Digo, la verdad es que te puedes poner la etiqueta o no te puedes poner la etiqueta, pero créeme que todos los días estamos creando contenido. Todos los días el hecho de hacer una presentación para la escuela, el hecho de hacer una tarea, el hecho de platicar con los amigos, de decirles algo de algún tema, de algún tópico de interés, estamos creando contenido. Si bien no es público o no es algo que se vaya a mantener en el internet y demás, porque quizás es una conversación que tuviste, pero estás creando contenido. Entonces, ¿qué contenido estás creando? ¿Qué contenido estás consumiendo? ¿No? Los resultados del contenido que tú estás consumiendo van a ser el contenido que tú estás creando, ¿no? Al final del día, si tú consumes contenido de calidad, tu contenido que vas a crear va a ser de calidad. Difícilmente un contenido que tú consumas que no sea de calidad, que sea de comedia o que sea inclusive obsceno o racista, etcétera, ese es el contenido de los pensamientos que tú crees, ¿no? Al final del día. Entonces, hoy en día esta regla de que somos la suma de las 5 personas que nos rodea, que por ahí es una frase célebre por ahí de un gran autor, pues hoy en día aplica en el digital, ¿no? ¿Cuáles son las 5 referencias que tú consumes digitalmente, de esos creadores de contenido que tú consumes digitalmente? Porque créeme que tus ideas que tú vas a sacar al mundo van a ser esas referencias que tú consumas. Entonces, por eso, consume de todo tipo de contenido, lo que te gusta y también lo que no te gusta, porque no hay manera de saber qué te gusta si no consumes un contenido, como sucede en la comida, ¿no? De pronto decimos, oye, es que a mí no me gusta este tipo de comida, pero no es hasta que la pruebas que ya haces esa validación si efectivamente te gustaba o no te gustaba. Entonces, sucede igual con el contenido, ¿no? Y cuando hablamos de contenido, pensamos ahora solamente en el contenido que se publica en redes sociales, pero existe cualquier tipo de contenido, una película, un disco, una serie, son contenidos que estamos consumiendo, que si bien los contenidos más virales de ese tipo quizás son los que generan más morbo, porque así también somos los seres humanos, nos encanta como tener esta sensación de morbosidad y de saber qué está sucediendo y demás, los chismes y todo. Entonces, digo, solamente analiza, ¿no? Qué tipo de contenido, y si lo ves objetivamente, ojo, si vemos el contenido de chismes, el contenido de estas series que son de lo más populares y trending, si lo vemos objetivamente, podemos agarrar referencias para crear contenido profesional, de emprendimiento, de negocios,
con este tipo de herramientas que se utilizan en los medios tradicionales inclusive, ¿no? Como programas por Ventaneando y ese tipo de cosas. Si lo hiciéramos con un formato muy formal, créeme que funcionaría tal cual, ¿no? Los contenidos son reciclables, es decir, lo que funcionó hace 20 años, hoy en día está funcionando. Los bailes, veámonos con los bailes. Era un contenido que ya no se estaba haciendo, pero un contenido que si regresamos a 20 años atrás, en los infomerciales que nos ponían ahí en las teles, había señoras que estaban bailando con los sartenes y con lo que te están vendiendo y etcétera. Es contenido reciclado, es contenido que venía desde esa época y que hoy en día se está haciendo ahora por medio digital. Entonces te pone a pensar y dices, híjole, bueno, ¿qué va a venir, no? Viene el radio. El radio era un contenido que también se consumía hace 50 años, ¿no? Donde salía y todos se juntaban en la mesa y se sentaban en lugar de ver tele, se sentaban a escuchar radio, y hoy en día se usa con los podcasts, ¿no? Los podcasts generan esa misma sensación de cercanía y demás, ¿no? Entonces, está muy interesante. Yo los invitaría a que creen contenido, ya sea para publicar o para que ustedes lo tengan y que eventualmente puedan generar incluso un libro, ¿no? Que les puedan regalar a sus hijos, que le puedan regalar ahí un cierto legado digital y que eso pueda ayudarles a que generen habilidades, ¿no? Lo que tú mencionabas, que generan habilidades que a lo mejor no pensabas que tenías, pero el hecho que escribas, que el hecho que comuniques, el hecho que te grabes, que edites, que todo esto te puede generar habilidades que a lo mejor en tu trabajo, en tu empleo, en un futuro, en tu negocio, te van muy seguramente y definitivamente a servir. Excelente, Raúl. Muchas gracias por responder a nuestras preguntas el día de hoy. Te agradecemos también por el tiempo y por compartirnos tu experiencia y conocimientos. Deseamos que sigas cumpliendo más éxitos y, por supuesto, esperamos volver a verte muy pronto. ¡Hasta la próxima!